Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta fallida que tiene en crisis económica y en paro a la Universidad de Antioquia. Es la segunda pública más grande del país. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 25 de noviembre. Hasta este miércoles habrá paro en toda la Universidad de Antioquia. Es la última medida que tomaron los estudiantes de la universidad pública más grande de esa región para llamar la atención ante la enorme crisis financiera que está atravesando esta universidad. La crisis viene cocinándose a fuego lento desde hace más o menos la mitad de este año y todos los bandos se tiran la pelota para ver quién resuelve. El gobernador al gobierno, el gobierno al gobernador, el gobierno al alcalde de Medellín y así sucesivamente. El problema es de plata, pero también de leyes. Y detrás está el modelo de la financiación de las públicas en todo el país, que claramente está en crisis. Hoy hablamos de cómo llegamos hasta acá y de qué hay que hacer de verdad para superar la crisis. Edison Henao, el periodista de La Silla Vacía en Antioquia. Gracias por pasar por acá. No, gracias Tatiana por invitarme. Desde periodistas, opinadores, hasta los mismos estudiantes están alertando de la inminencia de una crisis terrible de la Universidad de Antioquia y hasta su cierre. Cuéntanos primero por qué es tan importante esta universidad. Sí, Tatiana, el tema es particularmente sensible porque en la UdeA o porque la UdeA mejor es el gran proyecto político, social y cultural de Antioquia. Digamos que no es solo una universidad pública que ha permitido que muchas personas del departamento y de otras partes del país estudien gratuitamente, sino que de allí han salido figuras políticas tan importantes como el expresidente Álvaro Uribe, artistas como la pianista Teresita Gómez, pensadoras como María Teresa Uribe, que ha sido clave en el tema del conflicto, y periodistas como Jesús Abad Colorado, que ganó Simón Bolívar justo la semana pasada. El premio Vida y Obra, sí. Por estos factores es relevante la crisis, pero también por las razones del problema, ¿no? Digamos que la Universidad de Antioquia parece haberse enfermado por su propio éxito. Es decir, quiso replicar el modelo de la Universidad Nacional, de tener muchas sedes internas en Antioquia, además de la sede que hay en Medellín, y digamos que esta especie de federalización interna del conocimiento o de la educación superior en Antioquia, que ha permitido que la gente de las regiones se quede en su región y que desde allí estudie también lo que está relacionado con la vocación productiva de la región, es lo que hoy está pasando factura. Y ya en el plano más político, porque esta crisis reúne a tres actores que ajustan meses de tensión por este y por otros temas. Al presidente Petro en el caso de la Nación, al gobernador uribista Andrés Julián Rendón en el caso de la gobernación de Antioquia y al alcalde Federico Gutiérrez en el caso de Medellín. Los dos primeros son financiadores directos de la universidad y el segundo, aunque no es financiador, es el principal beneficiado por el alcance que tiene en Medellín. La tensión más curiosa es la de la alcaldía, que por lo que dices, pues podría meterse la mano al bolsillo. Pero ¿cómo pasa Gutiérrez de no querer hacerlo a mostrar ganas de sí medio financiar? Aunque la alcaldía no tiene responsabilidad por ley 30 para financiar la UdeA, el 50% de sus estudiantes están en Medellín. Entonces es muy obvio el beneficio en términos de indicadores de acceso a la educación pública que tiene el alcalde en su gestión. Además, la crisis, como decías, has llevado a un paro que apenas comienza, pero que pinta muy largo y complicado, y esto ha traído consigo la reactivación de protestas estudiantiles, ¿no? Y de profesores, ya van varias en las últimas semanas, y esto trae consigo la alteración al orden público, ¿no? Aparecen los conocidos capuchos, sí, y de inmediato entonces le pega fico en términos de seguridad. Y aunque Federico en su primera administración y en lo que va de esta no ha sido muy amigo de la U pública, él se hizo en universidad privada, es muy crítico de las dinámicas del movimiento estudiantil, pues pasó de no querer estar en esta discusión y de dar un tajante no en público a sentarse recientemente con el rector de la universidad, con representantes estudiantiles para buscar soluciones. Entonces ahora está mucho más activo, tanto en el plano que le gusta, que es el de la seguridad, activando el SMAT cuando corresponden estas protestas, pero también tratando de hacer parte de la solución. Siendo un fico más conciliador, ¿se abren caminos para que desde la alcaldía pueda salvarse a esta universidad? No, digamos que Fico no va a salvar la UdeA y tampoco tiene por qué salvarla, ¿no? Su participación es más simbólica, lo que te decía, y digamos que él ya ha hablado de cómo aportar, ¿no? Podría vincularse con una reducción de impuestos porque la principal sede de la universidad está en Medellín o
qué sé yo, rebajas en las facturas de servicios públicos, pero digamos que estos son pañitos de agua tibia en medio de una coyuntura tan complicada. Su entrada en la ecuación es más, creo que un acto moral y también de responsabilidad temprana ante un problema que está creciendo, ¿no? Pasar de un no a un sí quiero conciliar también es como evitar unos costos políticos que pueden venir después. Claro, pero si no es Fico el que va a salvar a la universidad, entonces ¿la salva el presidente Gustavo Petro? Parece que tampoco, porque digamos que el cambio de actitud que estamos viendo en Fico lo estamos encontrando quizá de una forma opuesta en el gobierno Petro. Es decir, aunque el ministro Rojas anunció que la nación el año entrante girará más recursos, va a ampliar, digamos que su participación en la base presupuestal, aún no llega con una plata que prometió más inmediata. El gobierno está colgado con unos giros de casi 10.000 millones de pesos por cuenta de la política nacional de matrícula cero, y aunque eso no es tantísima plata en medio de la crisis, sí es efectivo cash en medio como de la falta de liquidez. Ese incumplimiento incluso ha distanciado al movimiento estudiantil un poco, digamos que esto no es como tan tajante, de un gobierno al que vio como un aliado principal en el arranque de esta crisis. En las marchas recientes, los estudiantes y profesores no solo le han reclamado a Fico y a Rendón que participen en este proceso, sino también al gobierno Petro, que concrete su vocalidad respecto al tema con plata prácticamente, ¿no? ¿Y de qué tan grande es el hueco para estar hablando de protestas, de SMAT, de paro, de plata no concretada? Hay que decir que esta, Tatiana, es quizá la crisis más honda en el tiempo reciente que ha tenido la Universidad de Antioquia, o la crisis más profunda. El hueco es de 140.000 millones en acumulado, ¿no? Desde que se formuló la Ley 30 en los años 90, pero también hay un hueco para cerrar el funcionamiento este año. Entonces, como que el problema es en presente y en futuro. ¿Y cuánta plata es esa plata de 140.000 millones? ¿Qué tanto es? Aunque parece mucha plata, si la ponemos en dimensión, Tatiana, no es tantísima plata. Por ejemplo, Sabia Salud, que es un tema que genera tensiones entre el gobierno nacional y Antioquia y que es clave para los antioqueños, tiene un hueco de 1 billón de pesos. Y pese a eso, hay unos esfuerzos mucho más visibles para resolver el problema de la EPS. Además, hay otro dato no menor, y es que el acumulado de déficit de las universidades públicas desde la formulación de la Ley 30 es de 18 billones de pesos. ¡Upa! Entonces, como que estos 140.000 millones... Sí, es una muy pequeña son fracción. menores, exactamente. Y si conversamos con expertos del sector educativo, lo que dicen ellos es que prácticamente el problema y el hueco de financiación pública del sector educativo es casi similar al del sector salud, que obsesiona tanto al gobierno Petro. Entonces, ¿cuál es la solución, Edison? Si no es plata del gobierno, ni la del gobernador, ni del alcalde, ¿entonces qué? La solución obvia y cantada hace muchísimos años es reformar la Ley 30, que tiene 32 años, cumple este año, ¿no? Era una crisis predecida por los expertos desde que se creó la ley. Entonces, el quid de esta crisis, que sucede en la Universidad de Antioquia, pero más silenciosamente en muchas públicas del país, por ese dato que hablábamos ahorita del déficit, es que esa ley no logró prever el crecimiento de las universidades públicas, en tanto el crecimiento de la tasa de participación del Estado en su financiación. Sí. Entonces, el gran ejemplo es la Universidad de Antioquia, que ha crecido sus regionales y ha creado casi que unas universidades paralelas, pero en esa ley no se concibió cómo se iba a financiar ese crecimiento. Y si bien se han hecho ajustes respecto al índice de precios al consumidor, el famoso IPC, como para aumentar la base presupuestal anualmente, lo que dice el rector de la UdeA y los expertos en educación es que eso ha sido insuficiente. Hace unos 3 meses, cuando el ministro Rojas empezó a hablar de este tema y a asumir con tanta vocería la crisis, pues hablamos en algunos artículos de que había ambiente para la reforma a la educación en el Congreso, ¿no? Como para la reforma a la Ley 30 puntualmente, basada en este artículo. De hecho, el ministro dijo, solo vamos a reformar este artículo que tiene que ver con el porcentaje de participación estatal para salir del paso a la crisis, aunque el gobierno quiere una reforma mucho más amplia e integral. Pero eso no ha pasado. Digamos que en 3 meses esos buenos vientos envejecieron y hoy en el Congreso no hay ambiente para empezar a discutir este tema, que es la solución viable. Y quedan 3 semanas para que se acabe el Congreso. Tal cual. Gracias, Edison, por pasar por acá. No, gracias por invitarme. Súper contento de volver. Se viene la recta final de este semestre en el Congreso, también las movidas en el gabinete ministerial, y de eso y más vamos a hablar durante todos los días en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.